Bueno, como dije en el cartelito, este video no tendrá spoilers del manga y lo analizaremos como personas que solamente han visto el anime. Bien diferentes lugares que se decían que como tal no es la animación que veremos en la serie. Pero esto no es un canal de noticias, así que no me tomen muy en serio en ese aspecto. Por otro lado, yo ignoraré totalmente esta información y me centraré únicamente en la calidad que se nos presenta acá. Este video será full de animación y arte como les gusta, así que comencemos. Por la música y la manera de comenzar con un fundido negro, me da la sensación de que el tráiler tiene cierta sensación de melancolía. Ha de ser por el tiempo que nos hicieron esperar. No mentiras. Todo esto puede hacer referencia a la temporada en sí y a la temática principal que esta tendrá. Cuando comienza la animación y pasamos a Garou, ya no tiene este fundido que tenía al principio y el cambio es mucho más agresivo. Es de frame a frame. Es un corte sin más. Esto es importante por un contraplano que tendremos más adelante en el tráiler. Pero ya que hablamos de agresividad, vean cómo utilizan todos los elementos que tienen para destacar las características de los diferentes personajes. Me gusta mucho el lenguaje de formas que tiene Garou. Es súper agresivo, súper marcado y se podría decir que tiene ciertas características específicas. Desde mi punto de vista es cuadrados y triángulos, siempre generan esta agresividad, pero hay diferentes formas de hacer esto. Por ejemplo, otro personaje en el que podemos destacarlo es en Genos. No es en Genos, este Genos. Es muy interesante analizar el lenguaje de formas de ambos personajes, porque los une algo en común, su relación con Saitama. Genos está pensado para contrastar con él, pero a la vez para complementarlo. Por eso podemos ver que también maneja un lenguaje de formas muy agresivo, pensado principalmente en triángulos, pero la forma general que lo puede llegar a componer son círculos. Podemos ver que el personaje siempre tiene líneas mucho más suaves y continuas, aunque esto también depende del contexto de la escena en la que se esté analizando y del propósito que tenga esta última, pero en general estamos hablando de los términos que componen al diseño de personaje en la mayoría de sus escenas o cuando no tiene una intención diferente. Estos círculos son el lenguaje principal de Saitama, obviamente, esta fluidez en su diseño, por lo que podríamos decir que Genos representa esto, simplificando porque como les digo es mucho más complejo dependiendo de la escena que estemos analizando. Pero entonces, si simplificando podríamos decir que Saitama es esto principalmente y que Genos es esto, ¿qué es Garou? Bueno, yo siento que Garou se podría interpretar como un opuesto directo a Saitama. Incluso quitando a Saitama de la ecuación, el personaje se podría interpretar como una persona rota, que perdió, entre comillas, el camino y se quebró, lo que hace que su lenguaje de formas se represente así. El lugar obvio y principal donde podemos ver este lenguaje de formas es en su cabello. Podemos ver como casi nunca tiene líneas rectas y mucho menos fluidas como Genos, sino que siempre tienen un tipo específico de quiebre en mayor o menor grado, pero en general lo podemos ver en todo el personaje. En su mandíbula que puede cambiar entre puntiaguda o cuadrada, en sus dedos, en sus músculos, siempre buscando resaltar este tipo de ángulos rotos. Hace mucho les hice una encuesta sobre hacer un video de arte conceptual en el anime. Por diferentes motivos al final no lo pude realizar, pero este es el tipo de cosas que podríamos ver en ese video. Déjenme en los comentarios si aún están interesados por la realización de este video. Bueno, eso es en un apartado de arte muy específico. Ahora sí, continuando con la animación como tal, algo que me llama mucho la atención es como cuando Garou golpea, el puño se sale de encuadre y al mismo tiempo también se sale el rostro del personaje. Y hay un corto momento, corto pero muy importante, donde no tenemos nada en cámara. Esto no suele pasar con los golpes de Saitama, por ejemplo, o con de algunos otros personajes. Esto como tal no podría asegurarlo, por ejemplo, pero a mí me da la sensación de que es como si Garou estuviera escapando de la cámara. Es como si la cámara en ciertos momentos rechazara a este personaje o el personaje a la cámara. Ya lo veremos en diferentes planos más adelante. Después, el golpe vuelve a entrar a cámara y tenemos un cambio de plano. Y nuevamente la cámara está sin encuadrar nada y rápidamente se acerca al personaje. Esto es una técnica para acompañar el movimiento del golpe y generar fuerza y velocidad. Después podríamos hablar de este trabajo de VFX del humo que siempre me gusta mucho resaltarlo. Cambiamos a un contraplano mucho más calmado donde Garou retira el golpe y resalta la buena composición. Eligieron un plano en contrapicado, lo cual siempre complica mucho las cosas, pero en general hace que la escena sea más dinámica. También es increíble la buena actuación que tiene el personaje, que está sorprendido por lo que pasó y vemos que siempre está mirando al rival y atento a sus acciones en todo momento, hasta que sale la sangre y su atención se posa rápidamente en su mano. Me gusta mucho cómo la sangre comienza a salir primero desde los nudillos, y también a resaltar el buen dibujo de la mano. Vean cómo la elección de poses es muy importante incluso en momentos así. No sé si lo saben, pero tenemos cierta forma y naturalidad al momento de mover los dedos. Nos cuesta mucho mover los dedos de manera individual y naturalmente siempre tenemos a tener cierto orden orgánico. El dedo índice suele ser el que lleva la acción
y los otros lo acompañan, generando este tipo de arcos tan naturales. Pero si se fijan, ese arco no está acá, lo cual está súper bien, porque desde mi perspectiva, el bajar un poco el ángulo del dedo anular quita esta naturalidad y muestra que el movimiento es involuntario, y aparte genera cierto leve desagrado al espectador, lo cual evidentemente es la intención. En cierto momento Garou vuelve a retomar la atención en el oponente, y podemos ver que el arco de los dedos comienza a volver a estar presente, porque el movimiento se vuelve voluntario. Todo esto representa la actuación de los personajes. También es importante ver cómo los ojos de Garou son los que marcan la acción que está a punto de suceder. Ya les he dicho que estas cosas siempre le dan mucha naturalidad a la animación y hace que los personajes en sí se sientan muy vivos. Es un muy buen manejo de acting y actuación en los personajes. Como vimos al principio, siempre estaba atento a los movimientos del personaje, pero en el momento en el que algo ajeno a la pelea, por así decirlo, o ajeno a ese personaje llamó su atención, los ojos fueron los primeros en reaccionar a esto, hasta que nuevamente otro elemento, en este caso es otro personaje, vuelve a llamar la atención de Garou. Después tenemos un contraplano y el oponente anterior ya no está, y como dije, tenemos uno nuevo. Los personajes ya están en una panorámica, por lo que por primera vez creo tenemos información del entorno. Ya les he dicho que la animación no es más que otro medio de comunicación, por lo que la capacidad de darnos información de diferentes maneras es supremamente importante, y el cómo nos la dan es para mí lo más relevante, y en este caso estoy viendo mucho dinamismo y una elección muy asertiva de planos. ¿Qué quiero decir con una elección asertiva? Básicamente me refiero a que pocos planos están simplemente contando una única cosa, sino que todos tienen diferentes propósitos y los cumplen de una u otra manera, aparte de elegir planos muy dinámicos a pesar de la complejidad que estos significan a la hora de realizar esta animación, lo cual por lo menos nos deja representados en el tráiler que tienen cierta intención de presentar un producto de calidad, o al menos así lo interpreto yo. Ahora los personajes realizan cada uno un recorrido. Vean las diferentes líneas de acción tan bonitas que esto generan. Cambian la composición de la cámara y pasamos de estar con la ley de tercios hacia la derecha y con los personajes en una panorámica a pasar con la ley de tercios a la izquierda, pero también acercándose a la cámara, pasando de una panorámica a un plano general, a un plano medio, luego a un primer plano y así hasta salir del encuadre. Después de esto utilizan un flash frame y la cámara se posa hacia el lado, con unas líneas de movimiento que, sumado a la información del recorrido del plano anterior, se da a entender que los personajes se están desplazando mientras están realizando estas acciones. Pero además es que el corte fue muy lindo, utilizando las cuchillas de este güey para crear un flash frame que luego se convierten en las manos de Garou. También es curioso que, como les dije, a nivel diseño Garou es esto, pero las líneas de acción al momento de pelear son muy diferentes, destacando obviamente la fluidez. Esto es en sí narrativamente por el arte marcial que Garou aprendió, pero si producción hubiera querido, hubieran podido disimular esto y mermar los contrastes, mermando esta fluidez, pero decidieron crear este contraste y que fuera importante, lo cual es muy interesante. Ahora destacar que es muy cool como las líneas de acción de los ataques complementan y apoyan a las líneas de acción de los movimientos de Garou, a la par de que son opuestas y crean una especie de choque. El encuadre se aleja poco a poco y comienzan a rodear a Garou para quedar frente a él y parar el movimiento y presentar a otro enemigo. Y miren cómo en este momento, más adelante hablaremos de esto, miren cómo en este momento aumentan la fluidez para generar un pequeño momento de tensión, y justo ahí, cuando Garou está más acorralado, la fluidez termina y tenemos el clímax del momento. Y si lo vemos despacio, podemos ver que Garou usa la fuerza del oponente contra su otro compañero, en un encuadre que está increíble por las líneas de acción del enemigo que chocan y son desviadas por las de Garou, generando esta composición tan hermosa. Luego de esto tenemos lo que supongo yo es un corte disimulado. Vean nuevamente cómo Garou de vez en cuando suele tener este tipo de encuadre, saliéndose de ellos, como rechazando la cámara. Es curioso, no es la forma más común de encuadrar a los personajes. En el siguiente plano está cortado en los codos, luego en la cintura, muñecas y rodillas, cosas que, como les he comentado en otros videos, no se suelen hacer porque suelen generar cierto desagrado en el espectador, pero en este caso yo siento que esto es lo que siempre buscan con él, ya que es, por así decirlo, un personaje roto. El zoom out termina en un contrapicado. Vean esta importante técnica de animación que muestra mucho el estilo que va a tener la serie si se adaptan a lo presentado en este tráiler. Es muy importante por el tipo de animación que nos van a presentar ahora. Primero, lo fluido que es el antes y el después del golpe, siendo que en sí el golpe como tal prácticamente no tiene in-betweens ni fluidez, lo que genera mucha fuerza en el impacto, aparte de que encorvan la línea de horizonte para que apoye la composición y las líneas de acción. Me encanta cómo los rastros de humo generan esta onda, pero a la vez tienen esta dirección, cosa que cuando se amplía da paso a otra que sí tiene una forma de solamente una onda. Aparte, sacan unos pedazos de piedra en primer plano para generar
generar profundidad. Además, tienen un valor más oscuro que el de los demás y un mínimo de desenfoque con el mismo propósito de generar profundidad. Además, claramente tenemos el lenguaje corporal de ambos personajes. Vean las poses firmes que tienen los dos, como si fueran maestros tierra, lo cual apoya mucho a esta sensación de fuerza que tiene este shot. Juntando todos estos elementos que les dije, tenemos un golpe simplemente brutal. Luego, la segunda onda expansiva es como si limpiara todo lo que hay alrededor y nos da un encuadre limpio en donde podemos apreciar el resultado del golpe y la siguiente acción, que por cierto sigue con el mismo tipo de timing, de mucha fluidez y luego un cambio brusco a la hora de realizar la acción. Acá un ejemplo más claro de este tipo de animación realizado por Juan P. Arroyo, director de animación de varias temporadas de Gumball y una de mis más grandes figuras a seguir porque el tipo es increíble. Pero hablando de Gumball, esta serie utiliza mucho este tipo de timing, favoreciendo siempre a los extremos y mermando, por no decir quitando totalmente, las interpolaciones o dibujos de en medio, generando una animación con muy buen ritmo, cosa que este tráiler resalta mucho. Volvamos a ver para comprueben esto de lo que les estoy hablando. Fluidez, acción, fluidez, acción, fluidez, acción, y nuevamente se apoyan mucho en el lenguaje corporal de los personajes, por los ángulos de sus poses. Después de esto, hacen un corte en mitad de la acción para una mejor continuidad y cambian de plano. Garou sale volando, incluso acá podemos ver esto. Vean lo mucho que vuela de este frame a este otro frame, pero luego cómo suavizan la animación, hasta que este se choca con los cables y nuevamente tenemos un cambio muy brusco. Aprovechando esta parte en la que su anatomía está tan clara, podemos volver a hablar del lenguaje de formas que este personaje maneja, siempre con líneas rotas y angulares en cada parte que lo puedan aprovechar. La cámara se va acercando y rotando hasta quedar en un side del personaje, el cual vuelve a escapar de la cámara. Es como les dije, como si esta estuviera persiguiéndolo constantemente. Acá otro momento brutal y espectacular, la composición con la electricidad y el cómo gira el personaje y las líneas de acción que él genera con esto. Primero pasa a hacer una anticipación hacia abajo y con esa fuerza la usa para subir y hacer el resto de los movimientos. Esta parte se me hizo muy curiosa porque cuando estaba en el cole yo era nadador y me recuerda mucho al estilo de Mariposa, por si lo conocen. Luego el personaje usa el impulso del que ya estábamos hablando para seguir rotando. Y vean cómo antes de que quede en la pose importante, hacen otro pequeño momento para suavizar la animación. Y después de esto tenemos una anticipación en esta pose anterior. Dije que no hablaría del manga y no lo haré, pero sí quisiera recalcar algo. Y es que en esta parte del manga está únicamente esta acción, por lo que todo este movimiento es parte de la animación y una buena señal para mí, porque nos muestra, como les dije antes, un interés, ya que lo fácil hubiera sido hacer al personaje girar, uno, hacia adelante y no hacia atrás como lo hizo, y dos, hacer el radio más pequeño para mermar el movimiento, pero nuevamente está Garou escapando de la cámara. Muestra por lo menos que tienen cierto interés, o por lo menos en este teaser, en hacer una narrativa interesante. Luego de esto tenemos la parte de Saitama, que a nivel visual me quedo con lo hermoso que está el entramado y lo alto en contrastes que es, y saben que esto me gusta mucho y casi siempre lo resalto. Y también nuevamente con lo complicado que son los planos que eligieron, aunque esta parte es un dibujo el cual anatómicamente está brutal, en perspectiva está brutal y básicamente no tengo nada que decir. Pero cuando volvemos a la parte de Garou tenemos una iluminación muy diferente, llegando al clímax de la melancolía, aparte de que ahora sí tenemos un fundido suave y un plano en panorámica desde el principio y un momento mucho más tranquilo en general, cosas que son totalmente contrarias al primer inicio de Garou, en donde teníamos una iluminación mucho más marcada por colores cálidos, mientras que acá la tenemos mucho más marcado por colores fríos. Teníamos un corte directo y un inicio directo a la acción, mientras que ahora tenemos un fundido suave y un momento más tranquilo. Es muy interesante ver cómo contrastan estos dos inicios o estas dos presentaciones del personaje. Luego de esto tenemos un zoom in con corte, pero aún quedamos en un plano dándonos la espalda. Y acá nuevamente tenemos que el personaje está cortado en una parte muy interesante, que es la pelvis y las muñecas, cosas que, como les digo, generan cierta incomodidad. Pero a mí lo que más me interesa que se queden es que son cosas que en teoría se podrían recalcar como un error de fotografía. Esto lo menciono porque recuerdo que cuando entré en la carrera, esto es de lo primero que vimos en las clases de fotografía precisamente, o de lenguaje audiovisual, el de supuestamente nunca cortar a los personajes ahí. Pero como todo en el arte, estas leyes no son nada más que factores, o por así decirlo, elementos que generan ciertas sensaciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un personaje con el que sí queremos generar estas sensaciones? Normalmente no queremos que el espectador sienta incomodidad o desagrado al ver nuestra obra, obviamente, pero dependiendo del contexto y de lo que se quiera lograr
lograr, se pueden siempre romper estas entre comillas reglas porque no siempre queremos contar lo mismo ni generar en el espectador las mismas sensaciones. Y con Garou acá tenemos un claro ejemplo. Son muchas coincidencias que el personaje esté tantas veces cortado ahí para que sean eso, coincidencias, por lo que para mí son cosas que están realizadas adrede y más en planos que son muy importantes y estáticos como este. Aparte también quisiera hablar de este vapor que adorna y más importante aún señalan la importancia de Garou. Dirán, bueno, pero es que este sale de él. Bueno, sí, pero es que este tipo de composición está hecho adrede. Por ejemplo, tenemos el vapor del Gear Second, que es relativamente similar. Este también sale de Luffy, pero no necesariamente lo señala ni lo adorna tanto como lo está haciendo este vapor a Garou. Aparte de que acá nuevamente podemos ver y comparar el lenguaje de formas tan agresivo que tiene el de Garou. Cambiamos y tenemos un contraplano con un pequeño picado donde podemos resaltar el gran nivel de detalle que este tiene, y precisamente digo yo que por esto es que no tenemos movimiento en el personaje en este shot. Y hasta acá llega el tráiler y con esto nos anuncian el regreso de One Punch Man. ¿Qué les pareció a ustedes el tráiler? Díganme si quieren que mientras esperamos la tercera temporada les gustaría que subiera video de las otras dos, o de Mob Psycho. Ese anime también me encanta y me fascina su animación. Muchas gracias por ver el video hasta acá y no olviden que si quieren hablar directamente conmigo lo pueden hacer en nuestro canal de Discord. Y también les recuerdo que se pueden suscribir para no perderse ninguna de sus animaciones y seguir aprendiendo de esto. O seguirme en Instagram por si quieren ver un poco más de mi trabajo personal. Muchas gracias por ver el video y porque ya sé que dejaron su like. Hasta el siguiente.